Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Es una bendición el poder llegar una vez más hacia sus hogares y poder juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Dice la palabra del Señor que venid, dice, todos aclamemos a Dios alegremente, cantémosle a Él con todo nuestro corazón, porque Él es el digno de merecer la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Y por eso es que esta noche le alabamos y queremos invitarlos a ustedes a que se unan con nosotros y que juntos podamos cantar. Vamos a orar para poder iniciar este tiempo y que Dios guíe nuestras manos, nuestras voces, y que también los guíe a ustedes hacia un tiempo de adoración hacia Él que merece la honra y la gloria. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche venimos delante de ti dándote las gracias, la honra y la gloria porque has sido bueno y has sido fiel. Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias por la gran oportunidad que nos das de poder servirte, de poder venir delante de ti y cantarte. No somos merecedores, Señor, de tu gracia, pero eres fiel y eres bueno y nos has visto con ojos de misericordia. Por favor, bendito Dios, recibe nuestra alabanza y en tu nombre cantamos y en tu nombre te damos honra y gloria y iniciamos este servicio un día más dándote la alabanza porque eres el único que lo merece. Amén, Señor, y amén. Los invitamos a que puedan cantar con nosotros y juntos decirle en esta noche al Señor: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Recíbelo, Señor, Hijo de recibe hoy toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Amén. Dios es el único que merece la honra y la gloria por lo que ha hecho con nosotros. Y por eso es que le alabamos y le decimos en esta noche que Él es la única razón de nuestra adoración. Siga cantando con nosotros. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Eres el único que merece la honra y la gloria. Por eso es que le alabamos en esta noche. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Eres el único que merece la honra y la gloria. Es nuestro Dios grande y fuerte, y por eso es que le cantamos, amén, en esta noche con todo nuestro corazón. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Que merece la honra y la gloria. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas y también en este tiempo nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Bendiciones. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir como grupo de enseñanza, recordando que somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio acá en San Juan, Zacatepeques, y es un gusto poder continuar con el desarrollo de los temas que hemos estado trayendo y que usted nos ha estado permitiendo llegar hasta sus hogares. Y hoy pues tenemos la continuidad de, como le mencioné, de los temas que hemos estado desarrollando, y hoy nos trae la palabra del Señor en el libro o en la carta a los Colosenses. Recuerden que vamos por el capítulo 2 y hoy estaremos estudiando junto con ustedes los versículos 2 al 7. Sin antes le invito que usted nos pueda acompañar con una oración para darle gracias a nuestro Padre por este tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de poder estudiarla, de poder comentarla. Tu palabra nos ha enseñado el camino que nosotros debemos seguir, nos ha enseñado la manera que nosotros tenemos que conducirnos, y te damos las gracias porque tú nos permites entenderla, comprenderla, ponerla en práctica para el beneficio, Señor, de cada uno de nosotros, para beneficio de las congregaciones del pueblo evangélico. Gracias por las familias que sintonizan esta transmisión a la hora que ellos lo hagan, Señor. Te pedimos que pueda haber una bendición, que pueda haber una palabra de aliento, así como ha sido para nosotros cada uno de estos estudios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos profundamente. Amén y amén. Y asimismo le voy a invitar a que nos pueda acompañar. Como le mencioné, es el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículos 6 y 7. Se lo voy a leer acá en la versión que tenemos acá, y dice de la siguiente manera. Dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él,
firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Aquí hay dos palabras claves que podemos empezar a analizar y entender qué es lo que nos quiere dar la Escritura, ¿verdad? Qué es lo que a través de estos versículos nosotros podemos escudriñar y aprender. Las primeras dos palabras que tenemos claves sería creer y andar. Recordando en el contexto que se estaba desenvolviendo o a quienes estaba dirigida esta carta, era un ambiente que estaba rodeado por falsos maestros, donde la intención principal era engañar, confundir al pueblo, aprovecharse de la situación. Y es interesante cómo el apóstol hace esta recomendación de que no se deben dejar de engañar, pero de qué es lo que se quería apartar, de qué es lo que se quería separar a ese pueblo específicamente. Se le quería separar de la unidad de Cristo, de su majestad y de la absoluta autoridad. Son aspectos que nosotros debemos de tener siempre presentes, que son caracteres o características divinas que nuestro Señor Jesucristo enseñó, representó en su vida. La unidad del Evangelio, la majestad del nombre de Cristo y la autoridad del nombre de Jesucristo. Como lo hemos entendido nosotros, de que esto es lo que el Señor ha tenido a bien hacer con cada uno de nosotros, de podernos acercar a Él, de permitirnos que nosotros podamos entender con toda sabiduría quién es Jesucristo, quién es Dios, y podernos acercar y estar firmes en lo que nosotros hemos creído. Recordemos que debemos de tener nuestra esperanza y la convicción de que hemos sido salvados y que Él va a suplir todas nuestras necesidades y que Él va a suplir toda la sabiduría que nosotros necesitemos para esta vida. Como les mencionaba, el énfasis de estos versículos es la autoridad de Cristo. Es la autoridad y la eficiencia y la eficacia de la salvación para cada uno de nosotros. Y es interesante cómo le hace este recordatorio a los colosenses de que de que ellos debían de permanecer firme. Ahora nosotros nos hace y nos enseña la manera y cómo nosotros podemos permanecer firmes y recordar el compromiso que en algún momento hicimos. Yo no sé usted si recuerda el día que usted aceptó a Cristo, el compromiso que usted adquirió, y es importante que nosotros recordemos esa relación que nosotros dispusimos a tener con nuestro Señor Jesucristo, de ese compromiso de poder aceptarle y vivir como Él nos pide que vivamos, para que nosotros podamos mantenernos sin dejarnos llevar por corrientes extrañas. Precisamente se compara, y esto ha sido desde el inicio de los tiempos, doctrinas totalmente torcidas, ideologías como lo vivimos hoy por hoy, influencias, y en otras palabras nosotros lo hemos escuchado, eso lo puedes hacer, eso no te afecta, ¿verdad? Si tal y tal persona lo hace y también van a la iglesia, pero usted y yo, que podemos escudriñar las escrituras, debemos de buscar esas verdades en el Evangelio, de estar seguros de esa salvación, de investigar también nosotros a la luz de la palabra qué es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Y analizar lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos a través de tantos medios como tenemos hoy por hoy, redes sociales, medios televisivos. Hay demasiada información, pero está en nosotros comparar que esto sea verdaderamente lo que la palabra nos ha enseñado hasta el día de hoy. Y precisamente es lo que Pablo hace en estos versículos, recordarles de que deben permanecer firmes, que deben de permanecer con gran gozo y que esto es de gran gozo y alivio para él, el ver y escuchar que ellos han permanecido firmes en el Evangelio a pesar de las dificultades. En esta exhortación nosotros encontramos que la fuente de toda verdad y de toda autoridad es Cristo Jesús. Y siempre haciendo este recordatorio, recibisteis a Cristo, ahora andad en Él. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos de dar fe en quién nosotros hemos creído. Y esta frase de recibir a Cristo, el verbo recibiste se refiere al hecho de que los colosenses, al escuchar la predicación de Cristo,
es decir, que llegaron a entender, respondieron positivamente al mensaje y abrazaron y le creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un cambio de vida, es decir, hay un antes y un después. Hay un viejo hombre y un nuevo hombre, es lo que nos ha enseñado el Evangelio, que nosotros no podemos decir haber recibido el Evangelio y no hay un cambio de vida. Si nosotros hemos confesado, nosotros hemos creído, debe de haber un nuevo caminar. Más que recibir un solo mensaje o entenderlo, es vivir el Evangelio como Cristo mismo nos ha enseñado. Es decir, yo puedo entender el mensaje, yo puedo escucharlo, puedo saber que está bien y que está mal, pero si yo no hago esa obra en mi vida, yo no puedo decir que he entendido la verdad del Evangelio, que yo la pueda vivir y expresar. Y precisamente esto nos expresa el libro de Efesios 3:17, en su primera parte, que nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser fieles seguidores de Cristo a medida que nosotros permitamos que Él obre en nuestras vidas. Simplemente de esta manera nosotros podemos dar fe de quien hemos creído. Notemos bien que al momento de que los colosenses reciben, no solo están recibiendo a Jesús, la historia lo que nosotros conocemos como historia de Jesús, tampoco únicamente la historia de Jesucristo, Cristo crucificado y la obra que Él ha hecho, sino también le recibieron como Señor. La frase que tenemos acá: a Cristo Jesús el Señor, es decir, la obra completa. Lo que estaba profetizado lo vieron cumplido, se vio cumplido en la vida de Jesús, y el propósito de Él como Señor y como autoridad. Es decir, que nosotros debemos de entender este compromiso completo y entender la obra completa que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender esta obra? Y la misma Biblia, la misma palabra nos enseña, como versículos tan conocidos como 2 Corintios 5:17. Si usted lo tiene ahí presente, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Son versículos tan comunes que a veces los decimos o lo repetimos, pero si vemos qué es lo que nos está pidiendo este versículo, qué es lo que nos está enseñando, es un compromiso bastante fuerte. También como el versículo que tenemos en Romanos 1, Romanos 1:16, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La autoridad del poder que Cristo tiene, la autoridad no es únicamente de verdad, sino tiene la capacidad de salvarnos a usted, a mí y a todo al que le crea. Haciendo énfasis en esto, nosotros entendemos la autoridad y del señorío de Cristo, que Dios como Señor y dueño del universo, nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos visto en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, si usted lo quiere ver así, reflejado en el Nuevo Testamento, esa autoridad, y en el nuevo pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros, que usted y yo tenemos esa oportunidad. Y sin duda la palabra del Señor nos confronta y nos pide que nosotros examinemos cómo ha sido nuestro recibir de Cristo, cómo nosotros hemos visto esa autoridad y sabemos el poder que tiene para cada uno de nosotros vivir en Cristo, de tal manera que nosotros escudriñamos la Escritura, nosotros seguimos aprendiendo, y para ello continuamos con el tema, y le doy el tiempo al pastor Eddie. Dios bendiga, qué privilegio estar de nuevo acá, y sobre todo el privilegio que Dios nos da de poder compartir la palabra del Señor. Otra de las frases que aparece en Colosenses 2:6, que ahí es donde estamos reflexionando, es la palabra andar en Cristo. Es interesante porque cuando uno ve los diferentes significados de esta palabra, pues nos lleva a la reflexión, no solo tanto ver qué era lo que Pablo demandaba de los hermanos de la iglesia de Colosas, sino que también ahora trayéndolo a nuestro contexto, también la palabra de Dios hoy en día pues nos va a demandar lo que en esta palabra pues nos va a dar hoy, ¿verdad? Y una de las cosas es que los de Colosas, una vez que habían recibido a Cristo, ahora ellos debían andar en Él.
Es decir, cuando usted acepta a Jesucristo, no solo se trata de haber hecho una decisión y allí quedó, no. El apóstol Pablo les demanda a ellos que ahora que habían recibido a Cristo, ellos debían andar en Él. Habiendo ya sentado bien el cimiento de su vida al haber creído en el Evangelio, ahora debían empezar a construir en su vida espiritual, a levantar, ¿verdad? Ya que el cimiento ya lo tenían, ahora debían empezar. Y eso solo se logra a través del andar en Cristo. Entonces, esta frase tiene, como le decía, varios sentidos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver y en ello nos vamos a detener a reflexionar. Fíjese que en este contexto en el que se escribe esta carta, ¿verdad? Del andar en Cristo, significa perseverancia y firmeza. Eso significa en el contexto que Pablo está escribiendo esta carta. Es decir, los colosenses habían comenzado una nueva vida en Cristo. Algo que nos recordaba hermano Bernabé era 2 Corintios 5:17. Ahí habla claro el Señor, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? El que dice que está en Él ahora es una nueva criatura, es una nueva creación. Y eso es lo que Pablo está demandando de los hermanos de Colosas, ¿verdad? Ahora han comenzado una nueva vida en Cristo. Ahora debían seguir, debían perseverar, debían seguir firmes en ella, ¿verdad? En esa nueva vida que Dios les había regalado, ¿verdad? Manteniendo su fe, ¿verdad? En el Señor. Debían mantenerse en Él sin desviarse en pos de otros señores. Recuérdese que Jesucristo debía ser el Señor de ellos y no nada ni nadie más, ¿verdad? Solo Jesucristo. Y en eso Pablo les pide perseverancia, les pide a ellos firmeza, ¿verdad? Decimos entonces que no basta con la experiencia inicial de la conversión a Cristo. No basta solamente en decir yo ya acepté y luego continúo con el viejo hombre, como nos enseñaba Pastor Bernabé, ¿verdad? No basta con eso. Es necesario andar, es necesario perseverar, es necesario permanecer firmes en la fe puesta en Jesucristo, ¿verdad? Así que vea, hay que vivir consecuentemente, ¿verdad? Es necesario estar consciente de que cuando yo he reconocido a Jesucristo como mi Salvador, mi responsabilidad, mi privilegio ahora es andar en Él, ¿verdad? Andar, caminar, ¿verdad? Eso es lo que a mí me corresponde ahora como hijo de Dios, ¿verdad? Por los méritos de Jesucristo. Es el compromiso que yo he contraído con Él como mi Señor y como mi Cristo. No hacer eso, no hacerlo, sería poner entredicho nuestra originalidad, pues, ¿verdad? Es decir, si somos creyentes realmente o no, pondríamos entredicho esa situación, ¿verdad? Del compromiso que hicimos al principio. Se pondría en tela de juicio, ¿verdad? La conversión es solo el primer paso en un largo camino de santidad. O sea, el decir, hoy acepté a Jesucristo, qué alegre, qué bendición, eso es solo el primer paso. Viene lo demás, ¿verdad? Hay que avanzar, hay que caminar. Así que vea, por eso es que decimos, andar significa perseverancia y firmeza. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo seguiré perseverando en los caminos del Señor y luchando para caminar en Él, ¿verdad? Permaneceré firme en mi fe. Número 2, andar también significa vivir con conducta consecuente. Es decir, debe haber congruencia. Si yo digo que soy hijo de Dios, pues debo comportarme como tal, ¿verdad? No puedo decir soy hijo de Dios y me comporto como alguien que no conoce ni teme a Dios, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Andar en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos del apóstol Pablo se refiere a la manera en que una persona se comporta. Fíjese, es bien interesante esto, note. En las cartas, en los escritos de Pablo, la palabra andar da ese sentir, ¿verdad? Del comportamiento de una persona, es decir, su estilo de vida, pues, ¿verdad? Su estilo de vida, cómo vive. Bien dijo el Señor Jesucristo que por sus frutos
los conoceréis, dijo el Señor. Es decir, por su estilo de vida, sabrán, conocerán si son o no son verdaderos hijos de Dios. El creyente debe andar como Cristo anduvo. Esto me hace recordar uno de los pasajes que aparece en una de las cartas del apóstol Juan, cuando dice que si hay alguien que dice que tiene a Cristo, pues esa persona debe andar como él anduvo, dice el apóstol Juan. Si no me recuerdo, está en su primera carta. Ahí lo dice él, ¿verdad? No podemos decir que tengo a Cristo y no andar como él anduvo. Y esto me lleva a pensar también en el apóstol Juan, porque en Apocalipsis, en su primer capítulo, él narra de que él estaba en la cárcel y él da las razones por las cuales él estaba en la cárcel. Y una de las razones era por predicar el evangelio de Jesucristo, sí, pero la otra razón por la cual él fue a parar a la cárcel era porque cuando veían a Juan en la calle, pues estaban viendo de nuevo a Jesucristo. O sea, no, para la gente de aquel tiempo ver a Juan era ver al mismo Cristo de nuevo. Y recuerden que Jesucristo al final, pues hubo un buen grupo de gente que lo crucificó, lo rechazó. Y eso mismo experimentó Juan. No solo fue por predicar, sino fue por evidenciar que Jesucristo seguía vivo en él. Y eso es lo que se está pidiendo acá, lo que Pablo está demandando del creyente, andar como Cristo anduvo en esta tierra, seguir su ejemplo, vivir con sus criterios, confiar en su palabra y en sus promesas, obedecer sus mandamientos y conducirse en la vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Eso es, vea usted, andar en Cristo. Así que mi hermano, tanto como Pablo le pedía esto a los hermanos de la iglesia de Colosas, también hoy la palabra del Señor nos lo demanda a nosotros. Qué alegre y qué bendición es decir, yo ya tomé la mejor decisión de la vida, reconocer a Jesucristo. Eso es lo mejor realmente. Pero el reto que tanto usted y nosotros tenemos es conducirnos como tal, es andar como Cristo anduvo. Creo que lo tenemos, ¿verdad? Tenemos ese gran reto y que cada día de vida que Dios nos da es una nueva oportunidad para volver a luchar por vivir como Cristo vivió. Número 3, andar en Cristo también significa comunión intensa. Vea usted, los colosenses ya han depositado su fe en Cristo, ya la depositaron. Ahora deben vivir en comunión diaria con Él. Eso deben hacer. Ahora que ya hay una relación con Cristo, ahora deben tener esa comunión diaria con Él. Recuerde que la comunión la mantenemos a través de esa relación fluida. Oro al Señor todos los días, estoy en contacto con Él a través de la oración, estoy escuchando su voz a través de la palabra, estoy luchando cada día por actuar, vivir como Él vivió en medio de mi situación difícil, pero yo lucho cada día por vivir como Él. Eso es tener una comunión. Se rompe la comunión cuando hay algún pecado, ¿verdad? Ahí se rompe esa comunión. Es necesario mantenerla. Y eso era lo que ahora ellos debían tener con Cristo, una comunión con Él, cuidando su relación con Él como el factor principal de su vida. Mire, esto es interesante. Todo creyente debe cuidar su relación con Cristo. Esto es algo principal, es algo primordial en la vida de todo creyente. Por eso decimos que andar significa comunión intensa, ¿verdad? No podemos decir, no, hoy no oro, no podemos decir, hoy no leo la palabra de Dios, hoy no necesito. No, la oración es diaria, la oración es con perseverancia. Eso es lo que debemos estar haciendo. Comportarnos como Cristo, ¿verdad? Ese es un reto, como le decía, es una demanda de la palabra de Dios hacia nosotros, como también a los hermanos de Colosas, ¿verdad? Comportarnos como Cristo, obviamente, pues no es fácil, lo diríamos, y seguramente usted está de acuerdo conmigo, no es fácil, pero cuando lo hacemos a través de Jesucristo lo logramos, ¿verdad? Tomados de la mano de Él. De hecho, hacerlo en la carne es imposible. Es decir, si alguien se deja dominar más por la carne, eso significa algo imposible, que vaya a andar, que vaya a mantener su comunión con Cristo. Recuerden que estamos hablando de mantener una comunión intensa. Y mantener esa comunión
En la carne eso es algo imposible, pero como creyentes no andamos en la carne, o no deberíamos andar en la carne, como dice la Escritura, satisfaciendo los deseos de ella, sino debemos andar en Cristo. En Él debemos andar en íntima comunión con Él. Eso es lo que debemos estar haciendo. Cuanto más cerca estemos de Él y cuanto más conscientes somos de su presencia a nuestro lado, más posibilidades tenemos de vivir como Él vivió. Y esto me lleva a pensar en las palabras del Señor Jesucristo cuando habló de la vid, ¿verdad? Él dijo que algo que está fuera de Él, algo que está alejado de Él, no puede hacer nada, no puede producir nada. Pero cuando estamos en Él, dice que cuando alguien permanece en Él, lleva mucho fruto. Y viendo esto, ¿verdad? Entre más cerca estemos de Él, eso nos va a hacer llevar una vida consecuente, eso va a hacer que luchemos, perseveremos con firmeza y obviamente que cuidemos esa comunión intensa que debemos tener con Él. Pero lo otro, andar con Cristo también significa progreso y avance. La vida cristiana no es nunca una vida de estancamiento. No, recuérdese que el Señor Jesucristo nos dice claramente, ¿verdad? En los evangelios uno puede estudiar y leer, el llamamiento de Jesucristo no fue para que usted se quede con el mensaje y ahí quedó. No, Él nos llamó para que nosotros vayamos reproduciéndonos, ¿verdad? Vayamos por el mundo trayendo a otros, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es eso, ¿verdad? No es un estancamiento, sino que es un progreso, es un avance. Quien no avanza en el camino de la fe está en peligro de retroceder. Ese es el peligro que se corre cuando nosotros no nos preocupamos por avanzar. Porque recuérdese, el primer paso o la salida para la vida cristiana es la decisión, reconocer a Jesucristo. Ahí empieza la carrera, la meta es llegar a ser como Cristo fue, ¿verdad? Y eso se dará cuando estemos en la patria celestial. Pero no olvide, quien no avanza en el camino de la fe está en peligro de retroceder. Así que a veces el progreso es difícil, eso es de reconocerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cansamos a veces o muchas veces. Nos volvemos apáticos, pero de hecho el camino es glorioso, eso es algo que debemos reconocer, es glorioso. Siempre hay nuevas verdades, ¿verdad? Que sondear, nuevas virtudes que adquirir, nuevos retos que afrontar, nuevas aspiraciones que alcanzar, nuevas dimensiones, ¿verdad? De la persona de Cristo que descubrir. Fíjese que esto es interesante porque a Cristo podemos vivir 100 años en esta tierra, pero le digo una cosa, nunca vamos a conocer en su totalidad a Cristo. Y por eso es que la vida cristiana, la vida espiritual es interesante, porque cada día hay algo nuevo que uno descubre de ese Cristo en el cual hemos depositado nuestra fe. Así que mientras estemos en esta vida, nunca podremos decir que hemos alcanzado la meta, nunca. Por tanto, siempre debemos proseguir hacia ella, nunca conformarnos con lo que ya hemos vivido. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que ya quedó allá atrás, yo lo olvido y me extiendo hacia la meta, ¿verdad? A la meta del supremo llamamiento. Pablo seguía y seguía hacia adelante. Así que mientras usted tenga vida, mientras yo tenga vida, sigamos, perseveremos, permanezcamos firmes, conduzcámonos de manera consecuente, cuidemos nuestra relación, nuestra comunión con el Señor y por favor progresemos y avancemos. En el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga. De la reflexión del pastor Bernabé, pastor Eddie, notemos que Pablo dice que los colosenses deben andar en Cristo de la manera que lo recibieron. Esta frase tiene dos acepciones o dos aspectos. Uno, puede significar
que los colosenses, habiendo recibido a Jesús como lo que verdaderamente es Señor y Cristo, ahora deben proseguir en el camino sometidos a su autoridad, vivir acatando su señorío. De la manera que en el lugar que nosotros estemos, en casa, en los cultos de la iglesia, en el trabajo, en todo lugar, debemos reconocer esa autoridad acatando su señorío. Por eso es que decimos nuestro Señor, porque Él tiene un poder, un dominio que nosotros debemos reconocer y vivir como tal. También puede ser una referencia a la fe. Recibisteis al Señor Jesucristo por la fe, ahora proseguid en el camino, relacionándoos con Él por la misma fe. Hermanos, eso debe ser constante. Dice el apóstol Pablo en otros textos que debemos orar sin cesar. Eso significa que nos relacionamos con Él por la misma fe. Es de observar, pues, que no recibimos a Cristo por la fe para luego andar por obras, o es decir, no es correcto decir que somos justificados por la fe y santificados por obras. Tanto el recibimiento de Cristo como el caminar en Él es cuestión de fe. Pero la fe verdadera, ya sea al inicio de la vida cristiana o a lo largo del camino, siempre se manifiesta en obras consecuentes, o debe ser lo normal, debe ser lo correcto, mis hermanos. Efesios 2 y versículos 8 al 10, quiero leer esto, y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros ganamos nuestra salvación por la fe en Jesucristo. El versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de seguir, hagámonos un serio chequeo en cuanto a la firmeza de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La gran preocupación de Pablo en cuanto a los colosenses era ¿se mantendrán firmes en su fe o se dejarán arrastrar por los falsos maestros? Al igual que ellos, nosotros también somos susceptibles a las mismas debilidades que ellos, e igualmente nos encontramos sujetos a muchos vientos de doctrina y diversas formas de espiritualidad. Al ver cómo amigos nuestros abandonan la congregación y vuelven atrás, ¿cuántos de nosotros podemos garantizar que no hay nada ni nadie que nos haga mover de la fe en Cristo? Es usted y con el Señor. Recuerde, es usted con el Señor.
Es cierto que no debemos oponernos sistemáticamente a la enseñanza que nos parezca novedosa o heterodoxa a la primera vista, porque podríamos caer en el otro extremo del error y resistir al Espíritu Santo. Lo aparentemente nuevo no siempre es malo, como lo aparentemente viejo no es necesariamente bueno. Dice el apóstol Pablo que debemos examinarlo todo y retener lo bueno, según 1 Tesalonicenses 5:21. Debemos escudriñar las Escrituras para ver si lo que se predica está en consonancia con ella o si está de acuerdo con ella. En Hechos 17:11 dice cómo los bereanos comprobaban con las Escrituras la enseñanza que se les estaba dando. Pero dicho esto, vienen momentos en los que es necesario cortar por lo sano y reafirmar nuestra completa confianza en el Evangelio del Señor Jesucristo. Quizá hayamos llegado a un momento de estos ahora mismo. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿estamos determinados a seguir a Cristo hasta el fin? ¿Cuál sería su respuesta? Naturalmente debe ser un sí. Sigue intacta nuestra plena confianza en Él como Señor de todo lo creado y Salvador absolutamente eficaz. Sí. Después de haberlo recibido, andaremos en Él acatando su voluntad, sometiéndonos a su señorío, imitando su estilo de vida, disfrutando constantemente de la comunión con Él. Naturalmente que sí, hermanos. Ya lo expresaba el pastor Eddie, no podemos haber recibido a Cristo y luego andar haciendo nuestra voluntad. Quiero leer un texto, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, debemos tener esa misma fe que el apóstol Pablo. Nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Deseamos con todo nuestro corazón que esta reflexión le ayude a usted a estar correctamente delante de Dios. Nuestra fe debe ser, como se ha dicho, se ha repetido, consecuentes. Vienen las cosas buenas de nuestra actitud, nuestra conducta para con Dios y con nuestros semejantes. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tener palabras de oración para dar por finalizado esta enseñanza del día de hoy. Oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias porque nos has permitido al pastor Bernabé, pastor Eddie y a un servidor compartir esta enseñanza tanto para nosotros como para nuestros hermanos que están al tanto, Señor, de este canal. Que cada uno sea
conscientes, Señor, de su vida en Cristo Jesús, acatando tu autoridad, tu señorío y mantener nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad. Deseamos bendiciones para nuestros hermanos y también para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos a ti, Señor, en esta hora. Amén. Hermanos televidentes, ha sido un privilegio para nosotros estar con ustedes en esta hora. Somos el grupo de pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques, del departamento de Guatemala. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga ahora y siempre. Amén.